Buenos días. Buenos días a todas y a todas las personas que estáis asistiendo a este acto de clausura de la 26ª edición del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga. Lo primero, desearos que os encontréis bien de salud, tanto vosotros como vuestros seres queridos. Quería, en primer lugar, deciros que por razones de agenda, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, no puede estar hoy con nosotros, pero no ha querido obviar de alguna manera dirigirse a todas las personas que integráis el aula de mayores de esta universidad. Así que nos ha grabado un vídeo en el que, bueno, os envía estas palabras, así que adelante. Quiero saludarles en este acto de clausura del aula de mayores del curso 2020-2021 en la Universidad de Málaga. Me van a permitir que comience agradeciéndoles a todos ustedes, a los hombres y las mujeres que han elegido esta universidad para seguir formándose, el participar en las actividades a lo largo de este curso. Un curso que ha sido muy difícil, pero que sin embargo más de 500 personas habéis elegido esta universidad para seguir trabajando. Para nosotros es una tremenda satisfacción y sobre todo ha supuesto un tremendo esfuerzo el poder continuar las actividades académicas con la mayor calidad posible, con la mayor entrega posible, para que todos los que eligen esta universidad puedan formarse. Yo quiero agradecer al Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social por el esfuerzo y por el empeño. Yo quiero animarlos a que sigamos trabajando en esta línea, trabajando con ustedes. Pronto vamos a volver. Pronto vamos a volver como vuelve una universidad pública presencial, porque les necesitamos, porque nos ilusiona tenerles en nuestras aulas y porque para nosotros es un tremendo honor que personas como ustedes vengan a nuestras aulas a seguir trabajando, a seguir formándose, pero también a seguir enseñando. Yo les quiero agradecer muchísimo el esfuerzo, les quiero agradecer su presencia y les quiero transmitir que para nosotros es un honor y una responsabilidad el tenerles en nuestras aulas. Confío en que el año que viene nos veremos de otra forma, trabajaremos de otras maneras, volveremos a ser lo que fuimos, volveremos a encontrarnos y a conocernos y a seguir compartiendo el conocimiento, compartiendo la ciencia, compartiendo la ilusión, compartiendo la pasión por trabajar, por saber cada vez más y para hacer una sociedad mejor, que es responsabilidad de todos. Muchas gracias. Bueno, como os decía, el rector no ha querido no estar aquí hoy de alguna manera, aunque sea en formato virtual, al que ya, bueno, no sé si decir desgraciadamente, pero bueno, no siempre es el formato que esperamos. Un día como hoy es un ejemplo, ¿no?, de la obligación de realizar este formato, y virtual. Bueno, por lo menos hemos podido estar, aunque sea en formato virtual. El año pasado, como sabéis, pues no pudimos hacer este acto de clausura, ni siquiera en formato virtual, y por tanto tenemos que alegrarnos de que al menos de forma virtual estemos juntos hoy aquí. Quiero dar paso ahora a mi compañera dentro del profesorado, del PDI de la Universidad de Málaga, pero también vuestra en el aula de mayores, la profesora Milagros León. Como sabéis, es una magnífica profesora, una magnífica docente e investigadora, modernista, que decimos en el argot, porque es profesora e investigadora en historia moderna y bueno, y ahora también compañera en el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social, porque como sabréis seguramente,
es la vicerrectora Junta de Políticas de Igualdad. Así que, bueno, podía decir de ella muchísimas cosas, tanto como profesional como persona, que es quizás todavía más importante. Es una magnífica persona, la conocéis, quien la conocéis en el aula lo sabéis que estoy siendo absolutamente sincera. Así que muchas gracias, Milagros, por, bueno, pues colaborar en esta clausura y por traernos aquí tu magnífica investigación en un tema que además ahora nos pilla muy de cerca, aunque esté más lejos en el tiempo histórico, pero también es verdad que es una referencia para lo que nos está ocurriendo en estos momentos, ¿no? En estos momentos de pandemia. Así que Milagros nos va a dar una conferencia, Oro, Fuego y Castigo, una aproximación histórica a la peste bubónica. Así que muchas gracias, Milagros, y adelante. Muchísimas gracias, Isabel, por esta cariñosa presentación. Sabes que también te quiero mucho y para mí es un honor formar parte del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Acción Social. Quiero mandar un afectuoso saludo a todas las personas que nos siguen en directo en este acto de clausura del programa Aula de Mayores 2020-2021 y sinceramente para mí es un honor representar hoy a todo el claustro docente que participa en este programa de formación en un acto muy simbólico en el que se cierra un curso muy difícil donde la docencia ha sido impartida 100% online, lo que ha supuesto un esfuerzo por parte de docentes y de estudiantado. Así que para mí, como digo, es un honor representar a todos mis compañeros y mis compañeras docentes del aula de mayores. También quiero agradeceros a todas las personas que se han matriculado este año en este programa, a pesar de la incertidumbre, a pesar del contexto, a todos y a todas vosotras que habéis apostado por la formación de calidad de la Universidad de Málaga, porque habéis permitido que este programa siga vivo, siga abierto y que goce de muy buena salud y que sea capaz de adaptarse a cada uno de los contextos. Gracias a vuestro interés, como digo, el programa sigue vivo, sigue abierto y para nosotros será una gran alegría volver al formato presencial el curso que viene. También quiero aprovechar este turno de palabra para agradecer al personal de Acción Social, del Servicio de Acción Social de la Universidad de Málaga, su compromiso con este programa, especialmente a la compañera Lina Jiménez Romero y también a Alberto Sánchez Bertelli, porque ellos han puesto todo el cariño y todo el amor para que este acto vaya lo mejor posible, a pesar de todos los inconvenientes técnicos que podamos encontrar. Y así, sin más, voy a pasar a compartir mi presentación. Una presentación que espero que sea didáctica, visual y lo menos soporífera posible, intentaré que sea así, una ponencia que he titulado Oro, Fuego y Castigo y ahora les contaré el porqué de este título. El título viene porque eran las medidas que propuso un enfermero castellano del siglo XVII, Simón López, para combatir el mal del contagio pestilente. Él proponía lo siguiente: oro, fuego y castigo. Oro, para no reparar en cosa ninguna que se ofrezca. El fuego, para quemar ropa y otras cosas, que ningún rastro quede de ella. Castigo público y riguroso, sin excepción, para de las leyes y orden que se le diere en orden a la cura de la peste en defensa de la República. Si nos fijamos, estas recomendaciones de un enfermero barbero del siglo XVII se siguen implementando incluso en la pandemia de la COVID-19, porque hay que gastar lo necesario, todo el oro necesario para combatir esta amenaza. El fuego, la importancia de la desinfección. Antes no habría geles hidroalcohólicos, pero sí que había fuego y vinagre. Y el castigo, la importancia de cumplir las normativas de prevención para evitar que el contagio siga avanzando. De hecho, por eso justifico esto. Y ahora
toca explicar la segunda parte, que es qué es la peste o qué es la peste bubónica, a qué nos vamos a referir. La peste bubónica incidió de una forma terrible a mediados del siglo XIV en toda la Europa occidental y perduró en el continente como una amenaza hasta la última peste bubónica que se vivió en Marsella en 1720. Es decir, durante los 300 años que duran la Edad Moderna, las sociedades de aquella época tuvieron que enfrentar este mal contagioso. ¿Qué es la peste bubónica? La peste bubónica se transmite a través de la pulga parasitaria de la rata negra que pica al ser humano. Esa pulga parasitaria de la rata negra, esa pulga actúa como un potenciador vírico. La rata, la portadora de la enfermedad, pero la pulga multiplica la carga viral en su organismo y una vez que pica al ser humano, prácticamente el contagio está asegurado porque la transmisión entre personas es directa, incluso por el aire. No he dicho, pero normalmente la peste bubónica se transmite en unas condiciones de meses cálidos, una temperatura superior a los 30 grados centígrados y una humedad en el aire del 60%, y eso hace que en primavera y verano sea la eclosión de este tipo de virus. Peste bubónica también porque aparecían unas bubas negruzcas detrás de las orejas, de la axila y de la ingle de la persona contagiada. Ahí, en esas bubas, en esos bubones, se concentraba la carga vírica. Si el bubón eclosionaba hacia adentro y llegaba al torrente sanguíneo, el enfermo se cubría completamente de negro, de ahí que se le denominara la peste negra por el color negruzco que adquiría el enfermo contagiado de esta enfermedad. Es la rata negra oriunda de la cuenca del Mediterráneo oriental la que traslada la enfermedad hacia Occidente, hacia Europa. ¿Y cómo lo hace? Fundamentalmente por vía marítima, a través de los barcos mercantes que transportaban mercancías de Oriente a Occidente. En esos barcos venían ya personas contagiadas y también ratas alojadas dentro de esas embarcaciones. Venecia fue el gran puerto comercial de Europa, el gran puerto que unía Oriente y Occidente, y Venecia solía ser la puerta de entrada de esos contagios, que una vez tocaban los puertos marítimos se trasladaban al interior con cierta facilidad. ¿Y por qué con cierta facilidad? Es cierto que la peste iba avanzando tierra adentro de forma lenta pero progresiva, y todo ello se debía a la falta de higiene y salubridad de las ciudades de aquella época, porque lo que vemos en el grabado es una representación de la ciudad de Antequera, y lo que ven en el centro no es que sea un río, eran las aguas sucias que recorrían todas las calles, unas calles que no estaban asfaltadas. Esos puentecillos que se ven eran para trasladarse de un lado a otro de la calle sin tener que pisar esa agua sucia. Así que imaginaros el hedor que había en estas ciudades de la Edad Moderna, y que obviamente era un caldo de cultivo maravilloso para la propagación del contagio. Y no puedo resistirme a leerle este pasaje de una novela, El perfume, de Patti Sweetkind, en el que se describe muy bien los olores de las ciudades de aquella época, en este caso de París. Y lo dice así, dice: en la época que nos ocupa reinaba en las ciudades un hedor apenas concebible para el hombre moderno. Las calles apestaban a estiércol, los patios interiores apestaban a orina, los huecos de las escaleras apestaban a madera podrida y excrementos de rata, las cocinas a col podrida y grasa de carnero, los aposentos sin ventilación apestaban a polvo enmohecido, los dormitorios a sábana grasienta, a edredones húmedos y al penetrante olor dulzón de los orinales. Las chimeneas apestaban a azufre, las curtidurías a lejías cáusticas, los mataderos a sangre coagulada. Hombres y mujeres apestaban a sudor y a ropa sucia. En sus bocas apestaban los dientes infectados, los alientos olían a cebolla y los cuerpos, cuando ya no eran jóvenes, a queso rancio, a leche agria y a tumores malignos. Apestaban los ríos, apestaban las plazas, apestaban las iglesias, y el hedor se respiraba por igual bajo los puentes y en los palacios. Por eso digo que la falta de higiene fue una de las principales causas para explicar la rapidez del contagio de estas enfermedades tan letales. En el caso de España, de la monarquía hispánica durante la Edad Moderna,
hay que decir que el siglo XVII fue concretamente un siglo negro. Casi historiográficamente se le conoce como el siglo maldito o el siglo de la peste, porque durante este siglo, el siglo XVII, fueron 4 oleadas de peste bubónica las que tuvo que sufrir la península ibérica. Desde la peste atlántica de principios del siglo XVII, que afectó fundamentalmente a las zonas que ven en lila en el mapa, la cordillera cantábrica, interior de la península y sur de la península ibérica, a la peste milanesa, la peste de mediados del siglo XVII y la peste de 1678-84, que afectó a las zonas que ven con rayas transversales, fundamentalmente si se fijan a lo que es la costa del Levante y el sur peninsular. Por lo tanto, durante un siglo la península ibérica tuvo que hacer frente a 4 oleadas de peste bubónica, lo que supuso que algunos supervivientes de una plaga, de un contagio, tuvieron que enfrentarse a otro. Y era un enemigo invisible, no se sabía de dónde venía la enfermedad, por qué se propagaba de forma tan rápida y, como digo, era un enemigo invisible y lo fue hasta bien avanzado el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX, concretamente hasta 1894, cuando este hombre que ven a la izquierda, este científico franco-suizo, descubrió en su laboratorio el bacilo que causaba la enfermedad dentro de la pulga parasitaria de la rata. Ese bacilo que causa la enfermedad adquirió el nombre de su descubridor, de ahí que se le conozca como Yersina pestis el bacilo de la enfermedad de la peste bubónica. Para combatir esta peste bubónica, cuyo elemento más característico eran los bubones, había una medicina muy precaria. Si se fijan en el grabado de la izquierda, vemos a un enfermo sentado y a un cirujano o barbero practicando una incisión sobre la buba que tiene este enfermo debajo del brazo, en la axila, porque ya hemos dicho que si la buba eclosionaba hacia adentro, iba al torrente sanguíneo y prácticamente producía la muerte inminente del enfermo. Sin embargo, si se hacía una incisión sobre la buba, esta podía supurar hacia afuera y de alguna manera evitar la eclosión de esa buba tan letal. En el grabado de la derecha vemos a un enfermo postrado en la cama y si se fijan, las personas que le acompañan se tapan la cara con gasas, con esponja, porque bien es cierto que el término de peste no es baladí. Y es que las personas contagiadas de esta enfermedad, de ellas, de sus cuerpos, emanaba un hedor, un mal olor, que las crónicas médicas de la época asimilan al olor de la paja podrida. Y no solo por eso, no solo por el hedor que emanaba del enfermo, sino porque es verdad que era un enemigo invisible, pero las sociedades de aquella época ya intuían que por el propio ambiente, por el aire, se transmitía la enfermedad. Y esto nos lleva a la siguiente imagen, al atuendo del doctor Pico. De esta guisa se precavían los médicos que tenían el valor suficiente como para asistir a los contagiados de peste bubónica. Este traje lo diseñó un médico francés de la corte de los Borbones, médico también en la corte de Luis XIV, Jean Lelorme, en 1630, y tiene un sentido, ¿no? Porque yo siempre digo, si veíamos aparecer esto por nuestra casa, posiblemente nos muriéramos del susto antes que de la peste, pero no tenía el sentido de provocar miedo, sino que tenía un sentido de aislamiento. Este traje que tenía que cubrir al médico por completo estaba compuesto de una saya muy larga hasta los pies, de tela muy gruesa, preferiblemente que fuera cuero, un cuero que podía encerarse. También se proveían de un gorro y de unos guantes también de cuero, y lo más característico era la máscara. Una máscara de cuero con forma de pico en el que se dejaba una abertura con cristales para la visión. Y esa cavidad de pico de pájaro tenía una utilidad y era que la oquedad, el hueco que quedaba dentro, se rellenaba con plantas aromáticas o con gasitas impregnadas de aceite aromático para evitar que el médico inhalara el hedor del enfermo. También servía como un filtro porque desde que llegaba el aire hasta que lo inhalaba, en ese transcurso, en ese espacio, pues se suponía que el aire llegaba desinfectado.
También estaban provistos de un palo, que es muy característico de esta indumentaria del médico de la peste, porque con él hacían el reconocimiento a distancia del enfermo sin necesidad de tocarlo. Por lo tanto, aislamiento y prevención para estos médicos que se dedicaron unos cuantos a tratar a los contagiados de peste bubónica. Yo no soy médico, trato este tema de las calamidades con un enfoque especialmente centrado en la esfera de las mentalidades. ¿Cómo afectó esta pandemia a la sociedad de aquella época? ¿Cómo interpretaron la enfermedad? ¿Cómo hicieron frente a la misma? Pues lógicamente en una época en la que no había respuesta médica a lo que estaba ocurriendo, las sociedades de aquella época creían que lo que estaba ocurriendo era un castigo divino. Dios había castigado a todos por sus pecados, por sus conductas desviadas y mandaba este castigo colectivo a toda la sociedad. Ante ese castigo divino solo cabía el arrepentimiento, el rezo, la plegaria, los actos colectivos piadosos para implorar esa misericordia divina, y desde ese prisma es el que yo siempre sitúo mis investigaciones. Un impacto en la mentalidad que ya vemos desde el medievo y que cambia del medievo a la edad moderna, porque en el medievo vemos el tema, un género artístico literario que es el de la danza de la muerte, en el que la enfermedad de la peste se representa como esqueletos que no distinguen entre un obispo, entre un rey, entre alguien del estamento no privilegiado, del estamento llano, la muerte igualadora de todo, poca resignación y muchísimo temor y terror ante esta muerte asegurada. Y esto se repite iconográficamente a lo largo del medievo, ese miedo a la muerte, a la que no se podía combatir, a este enemigo tan terrible. Y lo vemos, como digo, en la iconografía, donde se representa la enfermedad como un ser fantasmagórico sobre un jinete negro, y está provisto de la guadaña. La vemos como en la parte de la cintura este ser fantasmagórico porta una guadaña con la cual va cegando la vida de las personas que encuentra en su camino, y también provisto de un arco con unas flechas que simbolizan la enfermedad y que sentencian a muerte a aquel que la recibe. Como digo, iconográficamente este miedo a la peste se reproduce constantemente a través del arte. Os pongo otro ejemplo, otro triunfo de la muerte, una miniatura del siglo XV, de nuevo el mismo espectro, este ser horrible sobre un jinete negro provisto de la guadaña, del arco y la flecha, sentenciando a muerte a todo aquel que encuentre a su paso. Y si hay un cuadro que refleja perfectamente esta mentalidad derrotista y de miedo de la época altomedieval, es este cuadro magnífico que se conserva en el Museo del Prado de Madrid, cuyo autor es Peter Bruegel el Viejo, y que se titula precisamente así: El triunfo de la muerte. Supongo que será muy difícil advertir porque hay un amasijo de figurillas, pero les prometo que lo que representa este cuadro es un ejército de esqueletos que empuja a la humanidad a un ataúd gigante que se localiza en la parte derecha del lienzo. No hay remisión, ¿no? Ese ejército de esqueletos que empuja a toda la humanidad a esa muerte segura. En el fondo vemos naufragios, vemos campos devastados, vemos incendios, vemos ejecuciones, vemos incluso gente que se suicida, que se tira al agua en la parte de aquí, y en el plano inferior vemos como estos esqueletos, como esta muerte, se llevan a un rey, se llevan a un obispo, incluso asaltan la parte inferior derecha a los nobles, a los que pilla de imprevisto gozando de ricas viandas en una mesa, ¿no? No hay esperanza, la muerte igualadora de todos, no hay remedio a esta condena. Y esta reinterpretación de la peste se mantiene en el siglo XIX, en la época del romanticismo, donde hay un auge de la pintura histórica y, curiosamente, toman iconográficamente esa representación de la peste del medievo, en el que no hay remisión. De nuevo vemos este ser fantasmagórico, se cambia el jinete negro en este caso por un dragón, pero el significado es lo mismo, ¿no? Este ser fantasmagórico con una guadaña que va secando la vida de quien encuentra a su paso. Todo cambia
en el barroco, todo cambia en el siglo XVII, porque en el siglo XVII, después de Trento, con la mentalidad barroca, sí que hay para las sociedades cierta esperanza. Si esto es un castigo divino y nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, posiblemente la divinidad se apiade de nosotros y nos devuelva la salud. Esto se ve, por ejemplo, en este cuadro de aquí, en el que se presenta la plaza del mercado de la ciudad de Nápoles durante la peste de mediados del siglo XVII. De nuevo vemos un amasijo de figurillas, entre ellas algunas vestidas de negro que representan a las autoridades que intentan dirigir esa campaña de evacuación de los cuerpos en esa plaza central de Nápoles. Es el caos, es la tragedia, es la muerte, pero si nos fijamos en el plano superior del lienzo, vemos el triunfo de la divinidad. Aparece Dios en ese triunfo y de alguna manera anuncia que el recobro de la salud está pronto a sucederse porque se ha hecho eco de las plegarias y la desesperación de esta población. Y ese mensaje de arrepentimiento y que Dios nos perdonará se repite, como digo, a lo largo de la pintura del barroco del siglo XVII. De nuevo, este cuadro, Milagro por la peste, de Mattia Petri, representa lo mismo. En el plano inferior vemos a los apestados muriendo, con esa figura de la madre muerta, con el pecho descubierto y ese hijo que intenta agarrarse al pecho de la madre para seguir alimentándose, ¿no? Esa esperanza de que la vida se abre camino dentro del desastre. En el centro del cuadro vemos un ángel con una espada en la mano derecha y arriba de todo la Virgen María, que es la intercesora en este contagio, es la que para ese brazo ejecutor del ángel para que deje de cegar la vida en este caso, de los napolitanos. De nuevo, como digo, se repite el tema y se repite la misma estructura de composición. En el plano inferior, los contagiados de la peste y en este caso San Genaro, que es patrón de Nápoles, como mediador de la divinidad para, de alguna manera, propiciar el recobro de la salud. El mismo programa iconográfico, el mismo sentido. Trento, como sabéis, si los protestantes y el cisma protestante quitó la festividad de los santos y de la Virgen María, el programa de la Contrarreforma de Trento lo que hace es darle el protagonismo y serán este plantel de santos y la Virgen María los grandes mediadores ante las grandes penalidades de aquella época. Y si hay santos protectores contra la peste, en el caso de España sobresalen dos. Uno de ellos es San Sebastián, que vemos aquí en esta magnífica representación del Greco. Y yo siempre digo a mis estudiantes que si hiciéramos un top de los santos más representados en la historia del arte, sin duda alguna San Sebastián está en la cabeza. Y lo es el santo más representado por dos causas. La primera de ellas es que a partir de Trento la Iglesia Católica prohíbe la representación de los desnudos con algunas licencias, como era el caso de María Magdalena o San Sebastián. Por lo tanto, los pintores siempre se van a agarrar a este santo para representarlo como excusa para poder estudiar la anatomía humana. Y también porque, si os fijáis, San Sebastián aparece aquí con la flecha, una flecha que ya hemos dicho que es el elemento simbólico que representa la enfermedad de la peste, de ahí que al ser el patrocinador de la salud sea también uno de los santos más representados. Y no solo San Sebastián, sino que también lo va a ser San Roque, que a todos nos suena por ese refrán del perro de San Roque no tiene rabo. Pues San Roque fue un santo medieval francés que se dedicó a la cura de los contagiados de la peste y él mismo contrajo la enfermedad. Para no seguir contagiando, él se aisló en un bosque y no murió de peste y tampoco de hambre porque cada día un perro le llevaba una hogaza de pan. San Roque se recuperó y siguió curando a enfermos de la peste bubónica. Y aquí lo tenemos representado en este magnífico cuadro de Rubens que se conserva en la colección Thyssen-Bornemisza y se representan lógicamente en el plano inferior a los enfermos de la peste bubónica y en la parte de arriba vemos cómo Dios se le aparece a San Roque y le muestra y le indica que está escrito que él sea el patrocinador de la salud ante esta enfermedad.
Y ahora toca ver un cuadro muy singular, el cuadro de la peste de Antequera, en el que se conjugan perfectamente bien los elementos religiosos y de mentalidad junto con aquellas acciones que se emprendieron no solo en Antequera, sino en cualquier localidad de la península ibérica que estuvo tocada por el contagio de peste bubónica. Es un cuadro alegórico, un cuadro programático que quiere reflejar el milagro, en este caso, de la Virgen del Rosario, que fue la que patrocinó la salud en el contagio de la peste de 1679, pero también es un cuadro crónica, un cuadro en el que en las distintas escenas que ahora les voy a mostrar, los distintos detalles del lienzo, vamos a ver cómo se aislaba la ciudad ante el contagio y cómo se desinfectaba y cómo se enterraban los cuerpos. Todo esto, como digo, es un cuadro crónica que nos da una información fidedigna y que corresponde con la información que hemos sustraído de la documentación tanto de las actas capitulares del gobierno municipal de Antequera como de las actas capitulares del Concejo de la Colegiata y de toda la documentación que hemos consultado. Como curiosidad les diré que es un cuadro ex voto. Un ex voto es un objeto que se dedica a la divinidad para pedirle un favor o bien como agradecimiento a un favor concedido. En este caso, como digo, este cuadro ex voto se dedica a la Virgen del Rosario por el milagro de la salud en la peste de 1679. Es un cuadro anónimo que se pinta en 1732 y es de unas dimensiones tremendas porque los cuadros ex voto, los que representan los milagritos, suelen ser unos cuadros muy pequeños. En este caso estamos hablando de un cuadro que tiene 2 metros de ancho por 1,5 metros de largo. Es un cuadro de grandes dimensiones que si tienen la oportunidad de visitar Antequera, pues les recomiendo que visiten la iglesia de Santo Domingo, porque allí entrando a la izquierda, junto al camarín de la Virgen del Rosario, pueden encontrar este magnífico cuadro que ahora voy a intentar explicarles para explicarles también a través de sus imágenes cómo se enfrentaba la peste bubónica en las localidades de la Edad Moderna en el siglo XVII. Lo primero era cercar la ciudad, el aislamiento, el confinamiento. Esto del confinamiento por la pandemia de COVID-19 no es nuevo. Durante la peste bubónica las ciudades se cerraban. Es cierto que se tardaba mucho en declarar que una ciudad estaba contagiada de peste bubónica porque suponía aislar la ciudad, abrir tan solo unas cuantas puertas y subir tapias para que nadie pudiera entrar y salir de la ciudad. Normalmente en esas puertas se localizaba alguna autoridad o alguien del ejército para que controlaba el acceso, pero lógicamente eran personas y eran susceptibles de ser sobornadas y que el tránsito pues, no cumpliera la normativa o, como diríamos hoy, el protocolo COVID. En el cuadro también vemos como si fuera una casita de muñeca abierto el Hospital de San Juan de Dios. Curiosamente esto es un anacronismo porque el Hospital de San Juan de Dios, el único que había en Antequera a mediados del siglo XVII, no sirvió como hospital de los contagios. Ni este ni en ninguna localidad de la península ibérica tocada por la peste bubónica. Cuando una ciudad se contagiaba de peste bubónica, las autoridades lo que hacían era coger una calle cercana a la zona extramuros, desalojar las viviendas, echaban a sus moradores, tiraban tabiques y hacían un corralón donde hacinar a los contagiados de peste. Y eso era el lazareto provisional para la peste. Por lo tanto, cuando había peste bubónica, se levantaban lazaretos provisionales en las afueras de la ciudad. Pero es curioso cómo en este cuadro vemos el detalle de la ventana superior donde una persona se arroja por la ventana, porque una persona que sufría la peste bubónica, aparte de los bubones, tenía una fiebre muy alta, no podía ingerir líquidos, le provocaba fuertes diarreas y se queda en la boca. Los síntomas eran tan dolorosos que muchos decidían acabar con su vida antes que la enfermedad lo hiciera. También vemos en el cuadro las ermitas que estaban localizadas cerca de los núcleos urbanos, pero lo suficientemente lejos como para evitar el contagio. En estas ermitas había que guardar la cuarentena, tanto para entrar como para salir de la ciudad, y también se guardaban las cuarentenas
aquellas personas que habían sobrevivido, porque algunas personas sobrevivieron a esta letal enfermedad y eran trasladadas a esta ermita. Se separaban hombres de mujeres y lo que se hacía con estos supervivientes era bañarles en vinagre, el vinagre como elemento purificador, se les cortaba el cabello y las uñas, que se consideraba que era excremento del cuerpo, y se le daba algo de sustento. Esto era lo único que se podía hacer por los que sobrevivían a esta letal enfermedad. No faltan a lo largo del lienzo representados curas, sacerdotes que van con el Santísimo en las manos, acompañado de un monaguillo que toca la campana, porque el consuelo espiritual parece ser lo único efectivo ante una muerte segura, ¿no? Ya que hay que morir, por lo menos hacerlo para ir al cielo. Y vemos salpicado el cuadro con muchísimos sacerdotes llevando el Santísimo. Pero sí que vamos a ver prácticas médicas y vamos a ver en acción a este hombre que les pongo aquí, que es Juan Bautista Napolitano, cirujano que contribuyó a asistir a los apestados de peste bubónica en la Antequera de 1679 y que además es el que paga el cuadro. El cuadro no sabemos quién lo pintó, el cuadro es voto porque es anónimo, pero sí sabemos quién lo mandó pintar y quién lo financió, que fue este cirujano, Juan Bautista Napolitano, el que se hace representar en distintas escenas en el plano inferior, haciendo cura médica. Aquí lo vemos acompañado de una corte de ayudantes asistiendo a dos enfermos que están postrados en el suelo. Vemos como en este caso la buba que tienen en la frente ha eclosionado y sale sangre. Pero lo que está haciendo, intentando Juan Bautista Napolitano, con esa barra que tiene en la mano derecha, esa es una barra de hierro, que previamente ha calentado en un braserillo que le sostiene su ayudante. Con esa vara incandescente a alta temperatura se le aplicaba la buba se quemaba, luego creaba una costra y la costra se caía. Es lo que se llama cauterización de los bubones. Quemar la buba para que cayera por sí sola y no eclosionara, y sobre todo para que no eclosionara hacia adentro, hacia el torrente sanguíneo. Y aquí lo vamos a ver muchísimas veces representado. En este caso vemos a Juan Bautista Napolitano con su ayudante y aplicando esos hierros a alta temperatura en la buba que esta mujer tendría en la zona de la ingle. Es un poco teatral, pero vemos en la cara de esta mujer pues, el dolor ante la quemazón de esa buba. En este caso, de nuevo, esa quemazón de la buba se localizaría en la parte del cuello de esta mujer. Vemos perfectamente el braserillo que acompaña a Juan Bautista Napolitano a su lado. Y no podían faltar las sangrías que se aplicaba a todo tipo de enfermedad. En la Edad Moderna, pues lógicamente también se aplicaba en el contagio de peste bubónica. La idea era eliminar esa sangre mala, esa sangre podrida y que el cuerpo generara sangre nueva, sangre sana. ¿Qué se conseguía con esto? Lógicamente, pues debilitar el organismo y que el enfermo pues caminara a un deceso, a una muerte todavía más rápida. En esta escena, de nuevo vemos a Juan Bautista Napolitano, al que financia el cuadro, practicando una incisión con bisturí en la buba que tendría este infante, este niño, en la ingle, ¿no? Siempre ayudado de su ayudante. Por lo tanto, cauterización de bubones, sangría, incisión de los bubones como principales prácticas médicas que se aplicaban a esta letal enfermedad. Y luego estaba la desinfección, porque sería un enemigo invisible, pero la sociedad de aquella época intuía que era una enfermedad altamente contagiosa, que se propagaba rápido y que algo que había tocado un contagiado de peste bubónica se propagaba con rapidez. Por lo tanto, había que desinfectar todo, textiles, maderas, hierro, todo había que desinfectarlo. ¿Y cuál era el elemento desinfectante? Pues fundamentalmente el fuego. Vamos a encontrar grandes hogueras. Aquí no se ve muy bien, pero la mancha que ven en el centro serían textiles y otros objetos, y las dos figurillas, pues dos personajes que están avivando ese fuego y echando a las llamas todo ese material que está contaminado. Las crónicas de la época, incluso la documentación oficial, nos dice que el cielo de Antequera, los cielos de Málaga se cubrían de negro. Se hizo la noche durante 2 jornadas. Y no es que se hiciera la noche durante 2 días, sino que la combustión fue tal, la cortina de humo negro fue tan densa que parecía efectivamente que era de noche, ¿no? Pero fue a causa de esa gran combustión de material. Imagínense la destrucción no solo demográfica, las muchísimas vidas
que se perdían en un contagio, sino también la destrucción material, porque todo tenía que pasar por el fuego. Remontar económicamente una pandemia era realmente algo muy difícil. ¿Y qué pasaba con los cadáveres? Porque nadie quería reconocer que en su familia había muerto alguien de peste bubónica y los cadáveres se arrojaban en medio de la vía pública, en cualquier esquina, en las plazas, y para ello, para transportar estos cuerpos y sepultarlos, porque estamos en sociedades profundamente religiosas y no cabe la incineración, había que sepultarlos, se contrataba, no que se contrataban, sino que se echaba mano de unos personajes que se llamaban ganapanes en tanto que hacen cualquier cosa para ganarse el pan, que fundamentalmente eran esclavos y gente de las minorías étnicas, las que se dedicaban a esta ingrata tarea y recogían estos cuerpos, los apilaban en la desembocadura de las calles y los transportaban con carros hacia las fosas comunes o carneros que se situaban junto a los quemaderos en la zona extramuro de la ciudad. Allí vamos a ver, en esta imagen, en este detalle del lienzo, vamos a ver al fondo esa mancha de colores que serían los quemaderos, a continuación esas manchas cuadradas que serían las fosas comunes, y en la parte inferior vamos a ver dos personajes atizando una mancha blanca que era la cal, porque se utilizaba la cal, se le echaba cal a los cuerpos para acelerar su descomposición y evitar que los humos provocaran nuevos contagios. Aquí vemos el detalle, ¿no?, de cómo se depositaban esos cuerpos en esas fosas comunes. No sabemos cuánta gente cabía en un carnero, cuánta gente murió en estos contagios, porque hay que tener presente que estamos ante sociedades precensales, no había censo de población y, por lo tanto, si no sabemos exactamente el total de la población, nos es muy complicado determinar cuánta gente murió, pero sí es cierto que hubo un descenso demográfico muy importante y esa cal que se le echaba a los cuerpos para descomponer. Cuerpo, cal, tierra, así hasta que el carnero no daba más de sí, se sellaba con una cruz. Siempre pongo esta anécdota de que cuando se construyó la piscina municipal cubierta de Antequera a principios de este siglo XXI, aparecieron unos huesos humanos con vetas de cal, y cuando aparece esto todo el mundo piensa en la Guerra Civil Española y en este caso no. Eran más antiguos y además correspondía con la localización de la fosa de la peste del siglo XVII, y bueno, estos restos humanos conservan todavía esas partículas de óxido cálcico, de esa cal que no llegó a descomponerlo en su totalidad. Y como digo, no sabemos cuánta gente murió, pero sí sabemos cuántos carneros, cuántas fosas comunes se abrieron durante la peste de 1679 y dónde se abrieron dentro del emplazamiento de la localidad de Antequera, que fueron hasta 33 fosas comunes. Imagínense la letalidad y las pérdidas demográficas que causó esta peste bubónica de la segunda mitad del siglo XVII. Y este detalle del cuadro me sirve para explicarles cómo actuaron las autoridades civiles, ¿no? ¿Qué explicación daban a lo que ocurría? Ellos eran los encargados de que se levantaran las tapias, de la desinfección, de que se enterraran a los cadáveres, pero lógicamente la situación les desbordaba y ellos mismos eran los que fortalecían la hipótesis de que esto era un castigo divino y por lo tanto había que buscar el perdón del cielo. Curiosamente, casi todas las congregaciones religiosas de Antequera contribuyeron a asistir a los apestados, menos los dominicos. Los dominicos se atrincheraron en su convento y ninguno murió. Entonces la sociedad antequerana dijo, pues los dominicos tienen la imagen que es efectiva ante este contagio, y creyeron que era la Virgen del Rosario, que custodiaba a los dominicos, la que podría salvarle de este contagio. Por tanto, las autoridades municipales fueron a hablar con los dominicos. Aquí lo vemos como los hombres del concejo se abrazan entre sí porque han conseguido que los dominicos consientan para sacar la Virgen del Rosario en procesión. Y aquí vienen los hechos prodigiosos, porque el 20 de junio de 1679, cuando la Virgen del Rosario estaba colocada en las andas para salir a procesionar y visitar el hospital de los contagiados, esa noche del 20 de junio hubo una fuerte tormenta de huracán, una lluvia muy fuerte, y los dominicos dijeron de que no sacaban a la Virgen hasta que la lluvia se calmó, y ante el clamor de los vecinos de Antequera, finalmente la Virgen salió
por las calles de la ciudad y visitó el Hospital del Contagio, acompañado de una paloma blanca que se interpretó como milagro. La coincidencia de esta procesión con la lluvia, una lluvia que purificó el ambiente, limpió las ciudades, hizo posible que los contagios disminuyesen y a partir de ahí fuera un poco más posible la recuperación de la salud. Y en la parte de arriba del cuadro se concentra toda la carga programática, la carga de mentalidades. La Virgen del Rosario aparece a la izquierda en un rompimiento de gloria, parando la flecha. Ya hemos dicho reiteradamente en esta exposición que las flechas simbolizan la enfermedad que cae sobre la ciudad de Antequera, pero si se fijan a la derecha, la Virgen del Rosario ya está dibujando un arco iris, el arco iris como símbolo de la esperanza, del recobro de la salud, de que la salud ya está pronta a recobrarse. Y curiosamente el símbolo del arco iris como esperanza que han pintado nuestros niños y nuestras niñas durante el periodo más duro del confinamiento que hemos pasado por la COVID-19, nos venían esos dibujos de arco iris de todo saldrá bien, pues me recuerda mucho a esto, ¿no? El elemento simbólico del arco iris, de la esperanza, a que, bueno, ya ha pasado lo peor de la tormenta y se viene la calma. Aquí les muestro algunos detalles de esa parte superior del lienzo con la Virgen del Rosario en rompimiento de gloria y esa flecha que, si se fijan, tiene las puntas con fuego, simbolizando eso, la enfermedad que cae del cielo. Y se reconoce también el urbanismo de Antequera como la Alcazaba, en el Arco de los Gigantes. Bueno, no me voy a detener en eso, pero también nos sirve para estudiar el urbanismo. Un cuadro maravilloso, un cuadro crónica que va mucho más de lo religioso, de lo evocador, sino que también nos muestra desde el punto de vista antropológico cómo una población del siglo XVII hacía frente al contagio de peste bubónica. Y cuando pasemos esta COVID-19 tendremos muchos datos de las personas que han fallecido, de los impactos en la economía, pero seguramente también habrá muchos estudios del impacto en la mentalidad, del miedo que causa esta terrible pandemia. En el caso de Antequera tenemos todavía su reminiscencia en las puertas de entrada a la ciudad, donde en las hornacinas de arriba se colocó en el siglo XVIII una imagen de la Virgen de Rosario para impedir que ningún mal contagioso traspasara las puertas. Pero, como digo, el arte nos sirve y sirve especialmente para transmitir la historia al gran público. En este sentido, he centrado yo mi exposición, utilizar el arte para aproximarle a la historia y, como digo, seguramente habrá estudios también de cómo impactó en las mentalidades y hay un espacio artístico en Internet que está cogiendo cada vez más auge. Es un museo virtual que está en Instagram, que llevan publicistas de Barcelona. Hay artistas españoles y latinoamericanos fundamentalmente, pero aunque hay obras de otros sitios, y en el que a veces con tono de parodia, a veces con tinte un poco más dramático, se representa de forma visual el impacto que ha causado esta pandemia del COVID-19 en nuestras sociedades. Y por mi parte nada más, he prometido ser lo más breve posible. Quiero agradecerles su atención, su compromiso con el aula de mayores. Espero veros a todas y a todos el curso que viene presencialmente en las aulas. Muchísimas gracias. Otra actividad, agradecerle a Milagro la magnífica conferencia que nos ha dado y que ahora pasábamos a otra actividad, en este caso la del taller de teatro. Y agradecerle al director del taller de teatro, a Jan Palo, y a todas las personas que participan en ese taller, el esfuerzo que han tenido que realizar para adaptar una actividad que quizás sea una de las más complejas de adaptar a un formato virtual, como es un taller de teatro, adaptarla a esta nueva situación. Y, sin embargo, el esfuerzo de estas personas y liderado por su director, el director del taller, pues han conseguido hacer lo que se llama una Zoom serie, en este caso de 15 episodios, que se titula En tela de juicio, de la que vamos a disfrutar ahora el primer episodio. Le doy paso a Jan para que él nos explique un poco en qué consiste esta adaptación. Nuestro mayor agradecimiento, como decía antes, esta adaptación del taller de teatro a esta nueva
situación, a esta situación pandémica. Gracias, Jan. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, antes de empezar, me gustaría decir que, bueno, me sumo a las gracias, tantísimas gracias que tenemos que dar este año, sobre todo al aula de mayores y a todos los que lo forman. Está Lina, está Alberto, y hay muchísima gente que verdaderamente está detrás de todo el tema del profesorado, pero que realmente a lo mejor no lo vemos como todos los días, ¿no? El profesorado al final, pues damos la cara y estamos ahí al pie del cañón continuamente, pero se nos olvida que están ellos también y que verdaderamente son una parte fundamental. Después deciros a todos, porque esto ya lo han dicho y os lo vamos a repetir hasta la saciedad, a todos vosotros, los alumnos y las alumnas del aula de mayores, que habéis sido unos verdaderos valientes en aceptar este reto que es la formación telemática al fin y al cabo. Y que yo personalmente, fijaos, tenía una cosa preparada, pero al final me parece que ni la voy a leer porque es mejor decirlo todo con corazón. Yo creo que verdaderamente nadie estaba preparado a esto, nada de esto, y menos pues vuestra franja de edad que al final, pues quieras que no, pues mayores de 55 años, pues no estamos tan duchos a la hora de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo lo que sí que me gustaría leer, antes de deciros todo lo que es la Zoom serie, que cuesta un poquito, es que yo he tenido mucha suerte este año. He tenido un grupo de teatro que, como siempre, ha estado entregado a las locuras que planteo. No puedo dejar de nombrarlo a Jorge, a Tony, a Javi, a Carmen, a Maripá, Lourdes, Delia, Deli, Ángeles, Fina, Maite, María, Fuensanta, Conchi, Teresa y Félix. Sin su entrega y sin sus ganas de seguir aprendiendo y de seguir avanzando, esto no hubiese sido posible. Después, comentaros que para mí hacer este tipo de, digamos, de obra de teatro o de serie ha sido verdaderamente un descubrimiento. Y porque no me lo había planteado en la vida. Pero creo que hemos tenido un gran poder de resiliencia y nos hemos superado un poco en esta adversidad. Entonces, con lo que teníamos, hemos hecho, pues, esto, ¿no? Una cosita muy curiosa. Yo digo que el teatro, al fin y al cabo, es como cuando eres estudiante y tienes lo que tienes y tienes que aprovecharlo, ¿no? Tú tienes en la nevera un tomate y 2 macarrones, pues te haces macarrones con tomate. Pues entonces nosotros hemos hecho un poco de teatro de subsistencia, porque este año lo teníamos muy claro y nadie nos iba a parar otro año. La serie consta de 15 capítulos y la vais a poder ver todos los miércoles a las 6:30 de la tarde. Vamos a lanzar un capítulo diferente. Esos capítulos, pues cada uno pues, tiene su nombre. Van a estar dentro de un canal de YouTube que hemos abierto dentro de la asignatura, que es Teatristas UMA. De todas formas, desde Lina, lo más seguro que os mande un mail y os diga dónde está el enlace de YouTube, ¿vale? Y deciros también que el final de esta serie tiene como un trocito muy interesante que me gustaría leeroslo, ¿no? Esto salió durante todos los ensayos. Este año ha sido un año diferente. Hemos tenido que aprender a través de una pantalla. Algo que nadie tenía pensado y que nos ha unido más que nunca. Nadie estaba preparado y a nadie le gustaba. Hasta que descubrimos que si lo hacemos juntos todo es más fácil. Solo podemos daros las gracias por dejarnos la oportunidad de seguir haciendo teatro. Y me hace gracia también una cosa que ha pasado en esta magia de la vida, es que Milagro estaba hablando del doctor Pico, ¿no? El médico de la muerte, ¿no? Y me es muy curioso porque parece que nosotros, entre una cosa y otra, parece que íbamos a estar un poco preparados porque lo que yo tengo en mi casa es muy grande. Y esto se lo dedico. Este tipo de máscara me lleva acompañando durante mucho tiempo
Y es muy curioso que casi sale en esta serie. Dicho esto, y para terminar, y damos paso, Milagro, te lo he dedicado, te he dicho que me la iba a poner y me la he puesto. Y ya por último, para daros paso al primer capítulo, deciros que parafraseando, como se diga esto, del arte, como decía Milagro, es curioso porque hemos coincidido muchas cosas, Milagro, aparte de que yo soy de Antequera y el cuadro de la peste de Antequera me parece fascinante. Es curioso porque tengo una frase de cierre muy parecida a la tuya, pero la tengo que decir. Yo siempre he pensado que el arte transmite el pasado y el presente para la gente del futuro. Y hoy en día todo lo que se queda en Internet se queda para la posteridad. Y es lo que va a pasar con esta oportunidad de la Zoom serie, que cuesta decirlo, pero que no deja de ser una cosa hecha con muchísimas ganas y con muchísimo mimo. Las historias son originales, las he escrito para el taller, y animaros a todos los alumnos y las alumnas que sigáis apostando por el aula de mayores, porque no sabéis la grandísima oportunidad que tenéis aquí en Málaga de poder hacer este tipo de actividades, ya sea historia, ya sea informática, ya sea teatro, porque hay gente que ha estado con nosotros desde Segovia y ha estado flipando, porque es una experiencia maravillosa. Dicho esto, no me enrollo más, que después Lina me tira de la oreja, y os doy paso al primer capítulo de En tela de juicio, juicio online. Muchísimas gracias. A ver, esto... ¿Se me oye? Pues yo no oigo nada. A ver, aquí... ¡Anda! Ahora me veo yo. Pero no veo a nadie. ¿Habrán llegado? Lo que hemos tenido que hacer para seguir ejerciendo en la pandemia. Va. Por lo menos los informáticos han sacado buena tajada. Ellos sabrán que si la videollamada, que si la llamada 3, que si el Signal, es Spike, y ahora esto, Zoom, que es la aplicación jurídica para los juicios durante la pandemia. ¡Hala! Ay, yo no quiero decir nada, ¿eh? Y no sé dónde vamos a quedar. Pero lo de Robocop, cerquita está ya. Ay, ¿me estarán oyendo? Mira que yo sí te decir todo lo que siento. Vamos. Hay que ver, ¿eh? Hemos pasado a darnos abrazos a codazos. Y las mascarillas, que ya son como la bufanda, los pañuelos. Hay que estar en la moda, vamos. Ay, definitivamente, yo creo que el bicho ha sacado lo mejor y lo peor de todos nosotros. Ay, es que ya no sabes si confiar en una persona que tose, que estornuda. Ay, ¿cómo hemos cambiado? Eso, ¿y cómo hemos cambiado? A ver, este es el juez. ¡Oh, no! El juez Peralta. ¡Oh! Nos corresponde el juez Pedro Peralta. ¡Oh! Que sea lo que la justicia quiere, Dios mío. ¿Cómo diantres se enciende este demonio?
A mi edad y tener que jugar a los marcianitos estos para terminar. Habráse visto. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? ¿Se me entiende? ¿Hola? Niño, ven aquí y dime cómo va esto, porque tengo unos juicios telemáticos y no sé cómo darle. Yo ya te lo he explicado bien, papá. Le das al verde para sí y al rojo para no. ¡Oh! ¡Ay, anda! Muchísimas gracias. De nada, guapa. ¿Quién ha dicho eso? La chica que está en la pantalla, papá, que parece que no te entera. Pero hacerme el favor de quitaros de la pantalla ahí o que os las vaya a comer, que vamos. A ver si os va a poner los pelos de la nariz, vamos, como si salieran de todo, hijo. Hasta era eso, sí. He sido yo, señor juez. Por fin la veo y escucho. Venga, pasarlo bien. Me voy a cazar Francia, adiós. Bueno, vamos a ver. Bien, veamos. Usted es la señorita Ridruejo. Señoría. Sí, bueno, lo que sea. Son las 9 de la mañana exactas y todavía no hemos empezado con el primero de tantísimos casos que tocan hoy. Señor mío, con lo poco que me queda para jubilarme. Según tengo entendido, como 2 semanas. Vamos a ver. Tan complicado es que la gente no se salte la ley. Llevo 35 años en este cargo y todavía no he visto a nadie que diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿No le parece a usted que la justicia cada día está más ciega? Con mala conexión, diría yo, porque parece que esto a veces se corta, ¿eh? Bueno, haga usted pasar al primer acusado. Dele al streaming, al wifi, al like, en fin, lo que sea. Esto me sobrepasa. Si lo más parecido a una red social que yo he vivido en mi vida ha sido las partidas de dominó en el club de verano. Pero hay un problemilla, señor juez. Hay un problemilla. No, jurado popular online. En línea. Es decir, que le tengo que dar al botoncito amarillo y según las instrucciones se hace streaming. O sea, extremando todo, digo yo. Buah, lo que me faltaba. Bueno, explíqueles usted cómo va la cosa. Pues según las reglas del Zoom, los alegatos estarán controlados por un sistema operativo en segunda generación que hará que el jurado popular online haga así para los acusados inocentes y así para los acusados culpables. Y esto ya lo hacían los romanos, ¿no? Ay, si Julio César levantara la cabeza. Pues se le enredaría la corona de laureles en las cortinas. Pues pasa a mí, pues las felpas. Entonces usted da paso a los acusados y los que lo ven en streaming levantan el dedo arriba para inocente y el dedo abajo para culpable. Y Pues, digo yo, ¿esto lo hacen desde sus casas? por lo visto sí. Pero hacerlo, no tienen que hacerlo. Le dan al botón like o dislike, que son dedo arriba o dedo abajo. Estamos listos. Tantas ganas de ser pioneros en algo. Y no podíamos ser pioneros en erradicar el hambre del mundo, en proporcionar vacunas para todos. No. Tenemos que ser pioneros en crear un sistema de comunicación telemática que se basa en el streaming, en los likes, en las cosas online. Vamos. Es que yo no lo veo. No lo veo. Yo, sinceramente, no lo veo. 2 semanas me quedan para jubilarme y me he tenido que comer los primeros y únicos juicios con jurado popular online. Vamos, hombre, y encima, seguro que para cuando terminemos se den cuenta de que no sirve para nada, ni sentencias ni leches. ¿No le parece a usted que podíamos celebrar un juicio al aire libre, señorita Ridruejo? Hombre,
Yo para eso me voy a un chiringuito a comerme un espeto. ¿A quién espera? ¿Una pera? ¿Que a quién espera? Que no me gustan las peras. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Perdices? Niño, ven aquí, por favor, que esto está peor que un teléfono escacharrado. Ah, que se ha escacharrado. Pues nada, reinicio. Bueno, muchísimas gracias de verdad a Jam, a Toñi y a Jorge. Es genial, es genial. Creo que vais a poner en YouTube toda la serie completa. Ya el enlace lo enviaremos porque de verdad es una gozada. He pasado un muy buen rato. Muchas gracias, de verdad. Además es que es la realidad. Total, total. Es la realidad. Bueno, pues nada, esto es una muestra de la magnífica, del magnífico aula de mayores que tenemos. Es representativo de esto. Yo, sinceramente, quiero agradecer, porque no tengo más que palabras de agradecimiento tanto al profesorado, que se ha esforzado en adaptar todos los contenidos del aula de mayores a esta herramienta nueva que, como han representado en el taller de teatro, bueno, pues tiene sus ventajas, pero también tiene sus cositas, Y para personas ya de una edad como nosotras, pues nos ha costado un poquito adaptarnos, pero también es verdad que también antes lo decía ya, hemos agudizado nuestra creatividad. Hemos descubierto cosas que han venido para quedarse, cosas buenas que han venido para quedarse. Hemos también aprendido que hay cosas materiales e inmateriales que son imprescindibles y otras que a lo mejor no le tenemos que dar tanta importancia ni poner tanto interés en ellas. Todo eso hemos aprendido. Y también gracias al estudiantado del aula de mayores, que como yo siempre digo, en el aula de mayores tiene una peculiaridad, y es que profesorado y estudiantados aprendemos a la par, es un intercambio de conocimientos, esa ganas de conocer, de seguir formándose, de todas las personas, tanto del profesorado incluso y del estudiantado, del alumnado del aula de mayores. Eso está ahí y se refleja en todo lo que hacéis, tanto el profesorado como el estudiantado de este aula. Y por supuesto, siempre un agradecimiento especial al Servicio de Acción Social, porque yo sé que lo sabéis, pero quienes estamos diariamente codo con codo trabajando con ese magnífico servicio sabemos el amor, porque esa es la palabra, el amor que se le tiene en el Servicio de Acción Social al aula de mayores. El rector decía, vamos a volver a ser lo que fuimos, nuestro rector, y está claro que vamos a volver a ser lo que fuimos, que el aula va a volver a ser lo que era, va a volver a que todas las personas que tengan interés en estar, en participar en el aula puedan hacerlo, que desgraciadamente muchas de esas personas no han podido estar este año en el aula por distintas circunstancias. Vamos a volver a ser lo que fuimos. Pero yo quisiera que tanto el profesorado como el alumnado,
como el magnífico servicio de acción social, gracias al que es posible en una proporción muy alta este aula de mayores de la Universidad de Málaga, nos propongamos una cosa. Nos propongamos ser mejores de lo que fuimos. Si no solamente volver a ser lo que fuimos, sino también ser mejores de lo que fuimos. Vamos a aprovechar estas circunstancias para ser mejores, para interiorizar todo lo que nos ha enseñado esta pandemia, todo lo que hemos podido aprender sobre lo que es la realidad material e inmaterial y sobre aquellas cosas que realmente merecen la pena. Así que vamos a hacerlo, vamos a ser mejores. Ahora solamente quisiera daros alguna información que me han pedido desde el servicio que os diese. Primero, en relación al diploma, que no, como sabéis, bueno, pues las circunstancias nos han imposibilitado tener el acto que tenemos cada año, ¿no? Estamos habilitando una aplicación para que podáis directamente conectaros a ella y podáis bajaros e imprimir ese certificado, ese diploma del aula de mayores. Ya cuando esté todo listo, el servicio os enviará un correo con ese enlace que necesitáis para acceder a la descarga y posterior impresión de ese diploma. Después también recordaros que el curso pasado no pudimos, desgraciadamente, poner en marcha el proyecto de la térmica. El proyecto de la térmica, como sabéis, es una ampliación del aula de mayores que va a tener una sede en la térmica en la que se van a impartir determinados cursos por las mañanas de 10 a 1, martes y jueves. Entonces, esa oferta la vamos también a recuperar, no solamente la de la sede del Ejido, sino también que vamos a recuperar la de la térmica. Por tanto, tendréis esa oferta también disponible. Y después también deciros que toda la oferta, tanto la de la térmica como la del campus del Ejido, va a estar disponible en nuestra web, completa la oferta, el programa completo, y también os enviaremos un correo informativo sobre esa oferta y sobre cuándo podéis acceder a ella. Y además también os enviaremos información sobre el periodo de matriculación. Así que sobre finales de julio, estad atentas y atentos a nuestro correo para que tengáis esa información, la programación completa del próximo curso y también el periodo de matriculación, que será, como siempre sabéis, los días de septiembre, durante el mes de septiembre. Así que esa es la información, yo creo. Ya sabéis que cualquier duda que tengáis, pues os podéis dirigir al servicio, que como siempre, de una manera tan maravillosa y amable, porque si este servicio se caracteriza por algo, es por la calidad de las personas que en él trabajan. En fin, ya sabéis que son mi debilidad. Mi agradecimiento a todas las personas que trabajan en este servicio. Sabéis que Lina es, bueno, yo no encuentro la palabra para decir lo que para Lina significa el aula de mayores, pero para todos los demás compañeros del Servicio de Acción Social también. Así que muchísimas gracias, de verdad, al alumnado, al profesorado, al personal del Servicio de Acción Social, a mi compañera Mila, que también se está dedicando en cuerpo y alma al aula de mayores. Es decir, no tengo más que palabras de agradecimiento y quiero terminar con estas palabras de especial agradecimiento. Muchas gracias. Vamos a ser mejores. Vamos a ser mejores. Muchas gracias.